desplazaron con su hijo favorito y aún así esperaban que yo pagara sus cuentas. Así que los corté por completo. Y luego hice un movimiento que destrozó su mundo. Corte definitivo. Hola, Reddit, tengo 30 años, soy mujer, y por mucho tiempo creí que la familia significaba amor incondicional, hasta que me di cuenta de que mis padres solo me querían por lo que podía hacer por ellos, y en cuanto alguien más, brillante, apareció, me desecharon como una servilleta usada. Creciendo, yo era la responsable, la que sacaba buenas notas, la que consiguió un trabajo de medio tiempo a los 16 para ayudar con las compras, la que se quedaba en casa mientras sus amigas iban a fiestas porque mi mamá necesitaba ayuda con su negocio. Mis padres solo me elogiaban cuando cumplía, pero solo cuando cumplía. En cuanto fallaba, aunque fuera tantito, su afecto desaparecía como niebla bajo el sol. Luego llegó Marcus, mi hermano menor, el supuesto hijo de oro. Tiene 7 años menos que yo, y la verdad es que lo adoraba cuando éramos niños. Yo lo arrullaba para que durmiera mientras mis padres discutían por dinero. Le ayudaba con las tareas de matemáticas, lo consolaba en sus rupturas. Incluso le presté dinero en la universidad. Pero algo cambió cuando cumplió 22 y su startup empezó a tener un poco de éxito. De repente, mis padres actuaban como si fuera el Mesías. Cada llamada telefónica se convertía en Marcus esto, Marcus aquello. Si yo hablaba de mi estrés laboral o de que tenía 2 empleos durante la pandemia, la respuesta era algo como, pues tu hermano está manejando un negocio, tal vez deberías preguntarle cómo le hace. Aún así, seguí siendo leal. Pagué parte de la hipoteca en 2020 cuando tuvieron problemas. Cubría las cuentas del dentista de mi papá cuando se quedó sin seguro. Incluso rescaté a Marcus con $5,000 tras un lanzamiento fallido de su producto, dinero que nunca recuperé. Siempre con la promesa de, te lo vamos a pagar pronto. Spoiler, nunca lo hicieron. El punto de quiebre llegó el año pasado. Mis padres me llamaron diciendo que necesitábamos tener una reunión familiar. Fui pensando que tal vez querían hablar de vender la casa o algo así, pero me tomaron por sorpresa. Me dijeron, ni siquiera me preguntaron, que iban a poner a Marcus como copropietario de la casa familiar. Cabe aclarar, la misma casa por la que yo ayudé a pagar. La misma que prácticamente mantuve toda mi vida. Cuando pregunté por qué, mi papá me miró directo a los ojos y me dijo, porque Marcus va a cuidarnos en la vejez. Tú estás demasiado ocupada con tu carrera. Me quedé helada, con el corazón latiendo a 1000. No solo tomaron esa decisión sin consultarme, sino que lo hicieron mientras aún me debían dinero, y mientras yo seguía ayudando con sus cuentas mes a mes. Ni siquiera me dieron las gracias por todos los años de apoyo. Lo único que recibí fue un encogimiento de hombros y un, ¿estás bien, hija? Tú no nos necesitas como Marcus sí nos necesita. Me fui sin decir una sola palabra. Me senté en el coche y lloré como por 20 minutos antes de manejar a casa. Esa noche, abrí mi laptop y escribí una lista de todo lo que estaba pagando por ellos. Servicios, luz, agua, etc. Parte de la hipoteca, una línea telefónica aún a mi nombre, incluso una póliza de seguro compartida. A la mañana siguiente, todo estaba cancelado. Cuando empezaron a llegar los recibos y se dieron cuenta de que el apoyo se había acabado, comenzaron las llamadas. Mi mamá dejó mensaje tras mensaje llorando, diciendo que estaban batallando, preguntando cómo podía ser tan cruel de abandonarlos. Marcus incluso me mandó un mensaje de texto, madura, solo son trámites. Pero por primera vez en años, no me quebré. Les dije, tranquila y firmemente, que hasta que no me pagaran lo que me debían y reconocieran cómo me habían lastimado, yo había terminado. No era un cajero automático. No era su saco de box emocional. Y definitivamente no iba a seguir permitiendo el cuento del hijo de oro. Pasaron semanas, luego meses. Sin reembolso. Sin disculpas. Solo silencio, y de vez en cuando una publicación pasivo-agresiva de mi mamá en Facebook sobre los hijos que olvidan de dónde vienen. Lo que no sabían era que yo ya tenía un último movimiento planeado. Hace unos 2 años, compré en silencio una casita al otro lado de la ciudad. Necesitaba arreglos, pero era mía. La fui renovando poco a poco los fines de semana, la usaba como proyecto personal para recuperar mi independencia. Cuando todo se fue al diablo con mis padres, decidí mudarme ahí. Pero aquí viene el giro. ¿Esa casa? Era de mi abuela, la mamá de mi papá. Ella me la dejó en su testamento, pero cuando murió, mis padres me convencieron de que les dejara manejar la venta porque yo era muy joven para encargarme de esas cosas. No discutí, confié en ellos. Resulta que la vendieron a mi nombre, pero se quedaron con la mayor parte del dinero.
Me tomó años y una larga investigación descubrir que no siguieron el proceso legal correcto. La casa quedó en un limbo legal, y técnicamente nunca tuvieron la autoridad para venderla. Trabajé con un abogado, presenté los papeles y logré recuperarla legalmente, sin que ellos se enteraran. Así que cuando por fin me mudé, les mandé un solo mensaje: recuperé lo que es mío, no me vuelvan a contactar. Y fue ahí cuando se desató el infierno. Mi papá me llamó gritando, diciendo que era una malagradecida, que estaba arruinando el legado familiar. Mi mamá lloraba por teléfono, acusándome de traición. Marcus se apareció sin avisar en la propiedad, golpeando la puerta y exigiendo que hablara como adulta. No le abrí, llamé a la policía y presenté una denuncia por allanamiento. Pensaron que podían reemplazarme, robarme, manipularme con culpa, y aún así esperar lealtad. En lugar de eso, obtuvieron silencio. Y ahora vivo en la casa de la que intentaron borrarme, rodeada de paz, no de ruido. Planté un pequeño jardín en la parte de atrás. Leo por las noches. Y duermo sabiendo que al fin me defendí después de años de abuso. Pero esto no ha terminado. Porque hay una última pieza que ellos no conocen, una que va a sacudirles el mundo más que perderme. Y estoy lista para hacerla pública. Habían pasado 6 meses desde que los corté y recuperé la casa de mi abuela. 6 meses de silencio para mí, y 6 meses de caos para ellos. No lo vi directamente, pero me enteraba por conocidos, vecinos y hasta un primo que aún le daba like a mis publicaciones en Facebook, a pesar de la Guerra Fría. Aparentemente, mi ausencia les pegó más duro de lo que pensaban. Económicamente estaban en problemas. Sin mi ayuda, no podían pagar impuestos ni servicios. Mi papá intentó pedirle ayuda a Marcus, pero claro, la startup de Marcus no era la mina de oro que creían. Apenas si salía tablas, y el poco dinero que tenía lo usaba para mantener su propio depa. ¿Justicia poética? Tal vez. Pero no lo celebré. Solo viví. Reconstruí mis rutinas. Caminatas por la mañana, café en silencio, una huerta que empezó a florecer. Comencé terapia. Dejé de revisar el celular esperando llamadas. Y por primera vez, sentí que mi vida era realmente mía. Entonces llegó la carta. No era una disculpa, ni cerca. Era un aviso legal, mal escrito y patéticamente desesperado, diciendo que yo me había manipulado para recuperar la casa y que buscarían una compensación por lo que les correspondía. Me quedé viendo la carta, no sorprendida por su descaro, eso ya me lo esperaba, sino por su tremenda audacia. De verdad creían que aún tenían poder sobre mí, que después de todo, me agacharía, aceptaría la culpa y me rendiría. Así que hice mi último movimiento. Presenté un informe completo con mi abogado, esta vez, abriendo una investigación sobre cómo manejaron la herencia de mi abuela. Durante la investigación para recuperar la casa, descubrí algo interesante. Mi abuela había dejado una segunda cuenta, un fideicomiso a mi nombre para cuando cumpliera 25 años. No era mucho, pero en ese momento me habría cambiado la vida. Y jamás lo recibí. Mis padres convenientemente olvidaron mencionarlo, y la cuenta fue cerrada 3 meses después de su fallecimiento. Con la ayuda del abogado, accedimos a la documentación original y rastreamos los fondos perdidos. Falsificaron mi firma. Retiraron el dinero. Lo gastaron en remodelar su cocina, el mismo año en que yo trabajaba 2 empleos para sobrevivir. Llevamos el caso a los tribunales. Al principio, no lo tomaron en serio. Pensaron que no seguiría adelante. Pero cuando llegó la citación, todo cambió. Recibí un mensaje de mi mamá: por favor no hagas esto, somos familia. Esa palabra otra vez, familia. La usaban solo cuando necesitaban algo, no cuando me traicionaban, no cuando me robaban, no cuando me borraban para ensalzar al hijo dorado. Rogaron. Luego amenazaron. Después intentaron cambiar la historia, diciendo que yo era codiciosa, egoísta, y que tenía problemas mentales. Pero yo tenía la verdad. Tenía los papeles, las firmas, los números de cuenta y años de pruebas que demostraban cómo me usaron, me vaciaron y me desecharon. El juez falló a mi favor. Ordenó que me devolvieran todo lo del fideicomiso, más los gastos legales. El juez incluso comentó sobre el patrón de explotación al que me habían sometido. Fueron expuestos de forma pública y humillante, no solo por el dinero, sino por años de manipulación emocional. Perdieron su reputación. Perdieron la simpatía de la comunidad. El negocio de Marcus se vio afectado por el escándalo. A nadie le gusta apoyar una empresa ligada a una familia tóxica. ¿Y yo? Salí de esa sala más ligera de lo que me había sentido en una década.
El dinero no era lo importante. Era la justicia. El cierre. El saber que me defendía aunque doliera, y que no me dejé callar cuando intentaron gaslitarme. Usé parte del dinero para terminar de renovar la casa. Convertí el cuarto de huéspedes en una mini biblioteca. Adopté un perrito rescatado, se llama Pepper y no se me despega. Incluso empecé a ser voluntaria en un centro juvenil, ayudando a chicos que no tienen el apoyo que yo hubiera querido tener. ¿Mis padres? No he vuelto a hablar con ellos desde el juicio. Siguen viviendo en la casa que ayudé a pagar, pero se está cayendo a pedazos. Lo último que supe fue que intentaron venderla para mudarse a un lugar más pequeño, pero a los compradores no les interesa. En los pueblos, los chismes vuelan. Marcus intentó una vez más, se apareció en mi casa como antes. Pero esta vez, sí le abrí la puerta. Se veía más delgado, cansado, sin esa actitud arrogante. Dijo que solo quería hablar. Lo dejé hablar. Me dijo que no sabía ni la mitad de lo que nuestros padres me hacían, que él nunca quiso ser el favorito, que me extrañaba. Le pregunté si alguna vez intentó detenerlos. Si alguna vez cuestionó por qué yo pagaba todo mientras a él lo trataban como rey. No tuvo respuesta. Le dije que no lo odiaba, pero no confiaba en él. Que dejó que me usaran como arma. Que la confianza no regresa con solo decir, lo siento. Terminamos la charla en silencio. Sin gritos. Sin cierre. Solo dos personas que alguna vez fueron cercanas, ahora separadas por años de traición. No sé si va a cambiar. No me importa. Lo que importa es que yo cambié. Encontré mi voz. Puse límites. Enfrenté a quienes debían protegerme, y eligieron destruirme. La gente dice que la sangre pesa más que el agua. Pero yo aprendí algo mucho más valioso. El amor pesa más que la obligación. Y a veces cortar lazos no es crueldad. Es sobrevivir.